Teatro y de la obra 7 minutos. Estamos con las actrices Lucil Cáceres Roca y con Anael Basterrica. Basterrica es, ¿no? Exacto. Y con Fernando Toja, que es el director de la obra. A los tres, muchísimas gracias. Están en el Teatro El Galpón. Entrenaron la semana pasada y estábamos hablando de lo que fue el estreno. Gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Por favor, un placer. Arranquemos por ahí. ¿Cómo le fue el fin de semana pasado? Estuvo interesante por muchos motivos, pero me imagino que se larga muchísima emoción en esa primera obra. El estreno es como se libera. Sí, venimos de 3 meses de trabajo, 11 actrices y este santo director. Bueno, un trabajo arduo, ¿no? Sí. Y bueno, se generan muchas emociones, evidentemente. Y cuando llegan los estrenos, bueno, son como partos, ¿no? Es verdad. Y parimos el espectáculo finalmente, con mucha emoción y muy buena repercusión del público. ¿Cómo se vivió esa primera Sí, etapa? aparte, el primer encuentro con el público es como que todo tiene como un plus, ¿no? Claro. O sea, como que todo se potencia y ese ida y vuelta que te hace generar el público, la verdad que se dio, se cumplió y estuvo espectacular. Desde la óptica del director, me imagino que uno, cuando está en el trabajo, en el fragor de la batalla, le pone muchísimo, pero después un poco también es de los actores y del público esa. Totalmente. Sí, nuestra función, vamos a decir, es explorar a partir de un buen texto como es este, muy buen texto, que está escrito en un papel. Después ellas le ponen el cuerpo, su alma y la comprensión, y bueno, y hay que investigar mucho error, volver, y se va creando entre todos un equipo. Mi función es un poco captar, bueno, las aptitudes de ellas y la comprensión y que se modifiquen y encarnen a estas 11 obreras con sus historias, cada una con su historia, ¿no? Y está además porque la obra en sí tiene cosas para decir, ¿no? Y para plasmar. Que eso también está bueno porque mucha obra tiene este elemento presente y otras no tanto. Pero el hecho de que te cambie tan rotundamente, que haya un antes y un después de ver la obra, me parece súper interesante y sobre todo debe ser bien difícil de poder plasmarlo de manera correcta, ¿no? De no sobreactuar o estar bajo emoción, ¿o no? Sí, es un trabajo, vamos a decir que el actor, las actrices, en este caso son 11 además, con sus propias particularidades, herramientas propias, experiencias, ahí tenemos todas edades diferentes y bueno, llegar a esa comprensión, encarnar a esos personajes que sean naturales en la actuación, aunque sabemos que el teatro no es un hecho natural. Claro, natural porque estamos totalmente. mintiendo. Pero sí no sobreactuarlo, o sea, no remarcar aquellas cosas que el autor puso en boca de estas obreras y hacerlo de forma natural. Para eso es el ejercicio continuo de encontrarle la respiración, los cuerpos, los gestos, el ritmo, el pulso, porque están las 11 en escena, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y al mismo tiempo, hasta una pausa, ¿no? Un silencio es importante Totalmente. de poder... A veces no es tanto con la palabra, con cómo lo está diciendo, sino el tiempo justo para, en un silencio, demostrar la situación que se está viviendo e intentar de plasmar esa situación. Absolutamente. Y el público lo registra y el silencio era absoluto. Salvo en algún momento, cuando alguien se vio muy necesitado de expresarse. Pero bueno, También es son parte, ¿no? excepciones. Claro. Es parte de la emoción de la convocatoria, ¿no? Porque uno está ahí y bueno, ¿qué te proponen? ¿Qué recibís? ¿Qué devolvés? Exacto. Esta es una historia que la obra parte de una historia real, que es una fábrica textil en Francia en el 2014, y a partir de allí Stefano Mazzini, el director, el dramaturgo, que también es ensayista, una persona interesante, muy mediática también en Italia en este momento, bueno, propuso un trabajo muy interesante para 11 actrices. Y bueno, y plantea temas variados que tienen que ver con lo laboral, pero que trasciende lo laboral, ¿no? O sea, es una decisión que un grupo de mujeres tiene que tomar, consejeras de fábrica, de esa fábrica textil, que responden a otras 200 mujeres, tienen que decidir por ellas, tiene que no por ellas representarlas mismas, también. no por sus intereses, sino los intereses colectivos.
Y plantea muchas cosas. Sí, hay una pregunta que me gustaría destacar, que lo dice el personaje Blanca, que lo interpreta Anael, que dice, ¿qué están dispuestas a hacer con tal de trabajar? Y creo que esa es la pregunta que como que resume toda la obra, ¿no? Hay veces que por situaciones límites tenemos que someternos a situaciones que no están buenas. Sí, vulneración de derechos. Con la necesidad de la gente. Entonces es como muy interesante la obra, te interpela un montón. Y también el plus de que, bueno, somos 11 mujeres, pero que representamos a otras 200, ¿no? Y qué difícil estar en ese lugar y salirte de la individualidad y, bueno, y votar, pero por todas. Claro. Y bueno, y también esto, el azar de que si nuestro voto, si fue el correcto o no. Si representa o no. Si representa o no al resto de las compañeras. Desde el principio las atravesó la temática del texto cuando lo leyeron. Desde el principio empezaron a interpelarse y a preguntarse, che, esto que están planteando me pasó, no sé si me pasó o no, pero sí me veo reflejado en tal o cual personaje. Claro. En mi caso, que es la vocera de esas mujeres, de esas 11 mujeres, y por lo tanto de las 200, tiene un rol que parte de la duda razonable, ¿no? O sea, el ejercer la duda frente a algo. Claro. Que para muchas de ellas no es lo común, ¿no? O sea, cada una se plantea, ¿qué necesito yo? Bueno, es esto, ¿no? Pero, y ella las hace dudar, las hace interpelarse, y bueno, y van apareciendo diversas reacciones, ¿no? Frente a ese hecho. En tu caso, Lucille, ¿cómo fue esa primera leída de texto? La primera leída de texto, ya anteriormente, una vez tomando un café con Toja, me comentó de la obra y yo quedé como loca, porque me encantaba, es una obra muy dinámica. Yo trabajé muchos años también en un contexto de fábrica, entonces es como que me golpeaba por todos lados. Claro. Y bueno, y cuando se dio la oportunidad de, bueno, de hacer esta obra, y más con Tojita, es como mucha adrenalina todo el tiempo. Claro. O sea, y mismo en la lectura el texto te va cacheteando todo el tiempo. Es cierto. Y es una obra que la empezás a leer o la empezás a ver y no podés parar hasta el final. Es más, al final es el público quien tiene la responsabilidad de decir, bueno, yo me vuelco a este voto o a este. Es más, el día del estreno, el domingo, se escuchaban voces de que había gente que decía, bueno, va a votar sí, y gente que decía, no, va a votar que no. O sea, que el público también, Totalmente mismo dividido. del día domingo, estaba dividido. Entonces, eso... Bueno, la virtud de este gran autor, bueno, que tampoco también en el momento representándose en todo el mundo, él tiene 3 obras emblemáticas. Esta es una, otra se llama Lady Football Club, que es también un hecho real de 1917, una fábrica de obreras que fabricaban bombas para la guerra, porque los hombres estaban en la guerra, y bueno, y empezaron a jugar al fútbol. Y eso es un hecho real, está documentado en YouTube. Y él toma esos hechos. Y otra, bueno, que están ahora en Estados Unidos, que es la historia de los hermanos Lehman, que te cuentas 100 años del capitalismo, ¿no? Ahora están haciendo en Broadway, bueno. Pero el tema importante acá, que ya lo decía bien, es el tema de la toma de decisiones, que trasciende a esta anécdota que es muy, muy fuerte, pero bueno, como en la vida, tomar una decisión, ¿no? Y tienen un horario, tienen un límite, tienen una hora, un poquito más de una hora, entonces cada una, lo bueno, vos comprendés a cada una y la entendés. No podés compartir, capaz que no compartís. Claro. ¿Ah? Porque ahí además está el tema de la xenofobia, hay extranjeras trabajando. Claro. Hay administrativas y hay obreras, hay pica también. Se salta todo. En una situación límite, las miserias humanas aparecen, como así también las claridades, ¿no? Y toda esa dialéctica es una bomba, es un combo. Sí, y al mismo tiempo aparece también cómo está formado uno, ¿no? Desde el punto de vista tanto profesional, pero también desde el punto de vista humano, de cómo lo educaron en la casa, de cuáles son los valores que tiene uno, sobre todo pensando en eso de la empatía, por ejemplo, de tomar una decisión que quizás desde el punto de vista de uno no es lo mejor para uno, pero sí capaz es lo mejor para esas 200 o para una buena parte de esas 200, que hay un elemento que es fundamental, sobre todo cuando aparece el tiempo límite. Llevando un poco a lo técnico, Fernando, el hecho de que sean 11 todo el tiempo arriba del escenario, ¿te fue un desafío? Me imagino
imagino que la respuesta es que sí, Sí. pero ¿cómo fue ese trabajo? No, fue un trabajo muy intenso, pero donde uno aprende también, ¿no?, lo que dan ellas, que son las creadoras, porque cuando nos toca actuar, bueno, el actor es y la actriz es el centro, es lo que el público conecta en la comunicación con ellos y tiene empatía o no empatía, o se ve reflejado o no se ve reflejado. Y es el hecho ahí fundamental, lo que esencial del teatro. El trabajo con ella, claro, eran 11 con diferentes también formas de actuar. Si bien la gente más joven sale de la escuela del Galpón, ¿no?, hace unos años, ¿no?, ya. Después hay otras generaciones también del Galpón, también de otras escuelas. Entonces había que, no digo empastar en el sentido de igualar, sino entender hacia dónde yo pretendía que tenía que ir la actuación. Exacto. ¿Viste? Entonces hubo un entrenamiento básico, no básico, básico para sostener todo esto. ¿Desde dónde se actúan estos personajes? Por supuesto que eso es un ida y vuelta. Pero bueno, son herramientas que yo creo de la actuación, que tiene que ver con la intensidad, la activación, bueno, el ritmo, el pulso, ¿viste? Estar ahí. Y me imagino que debe tener una parte que es hasta coreográfica, ¿no? Porque uno mira lo micro de cada uno de los personajes, pero también hay una mirada del macro, del todo. Claro, eso hablábamos del foco, ¿no? Donde, es decir, son 11 en un espacio que también, bueno, articular un espacio que ya lo fueron habitando, proponiendo, fuimos limpiando un poco, ordenando, y después es como, bueno, acá estamos frente a una cámara, ¿no? En la cámara, en el teatro, lo tiene, es el ojo del espectador. Entonces nosotros tenemos que dirigir. Es decir, ¿dónde queremos que mire? Que haga foco. O hacen dos focos o acá. Si no, un texto que está allá tiene que estar el diálogo acá. Pero si están, también pueden estar hablando todos a la vez, como pasa. El foco es ese. Pero como son 11, es un coro. Entonces tenés que... hilvanar muy fino. Claro, y ser muy preciso. Y ellas son muy precisas en eso, el manejo de los tiempos, la escucha. Acá es fundamental, en el teatro es fundamental la escucha, pero acá hay que escucharse. No estoy esperando el pie. Estoy activo en el pensamiento. Mientras vos hablas, yo estoy carburando también. Totalmente. Y eso mantiene activo también. Espectacular. Anael, para ir cerrando y sobre todo planteando eso que decía Fernando, son distintas generaciones que confluyen en un mismo escenario. ¿Cómo lo viviste vos de tu parte como... Sí, como generación ya actriz longeva. de experiencia. No, pero como actriz de experiencia de muchos años y sobre todo tener la oportunidad de compartir con actrices más jóvenes. Bueno, yo creo que siempre es una experiencia enriquecedora, absolutamente, ¿no? Siempre que uno tenga la escucha, ¿no? Hacia el otro, para ver qué es lo que el otro me puede dar, qué le brindo, ¿no? Y ese placer de esa ida y vuelta, ¿no? Y de ir llegando a eso, porque en una primera instancia, como decía él, tomando la metáfora de la fábrica, ¿no? Textil, bueno, es como un entramado, ¿no? Que hay que generar entre todas, ¿no? Y a partir de eso, bueno, trabajar, ¿no? Entonces ha sido muy placentero. Ahora yo quería agregar algo que me parece que es interesante de la obra, que muchas veces, sobre todo en estos tiempos que vivimos, la cuestión es blanco, negro, ¿no? Como dice el personaje de ella, blanco o negro, grises jamás, ¿no? Y justamente la posibilidad de los grises, ¿no? En los tiempos que vivimos, de poder escuchar otras posibilidades, de abrir la cabeza, ¿no? A otros colores, me refiero. Me parece que es una cosa interesante que plantea este espectáculo. Por lo menos, no sé, ¿qué opinan los compañeros? Y otro dato también importante que tiene que ver con la dramaturgia, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, yo trabajo en la EMAD y siempre tenemos el problema, pero es una situación, hay más mujeres actrices que hombres. Es cierto. Y los textos son más de hombres que de mujeres. Entonces, que un autor como Stefano Mazzini haya escrito 2 obras para 11 mujeres, es también, hay un escenario que trasciende a la obra, pero es un mensaje también, ¿no? Claramente. Y bueno,
Son 11 guerreras ahí. Él nos dice, a ver, Amazonas, vamos a la cancha. Chiquilines, sábados y domingos en el Teatro del Galpón. Sí. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? No los quiero matar, pero seguramente... Bien. Ahí estamos viendo el Las afiche. entradas por Red Ticket. Bien. Los sábados estamos a las 20:30 horas y los domingos a las 19:30 horas. No se duerman. Eso. Con las Porque el entradas, uruguayo sí. dice, bueno, están 2 Pero meses y pico. crastinar, ¿verdad? No. Sí. Tienen 7 minutos para sacarlo. 7 minutos. Se termina. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, Invitar a todos los gracias a televidentes a 7 minutos en el Teatro del Galpón. De verdad, muy linda charla y bueno, esperemos que sean todos éxitos. Bueno, gracias a Nos ti, vemos gracias por ahí. la visita. Vamos arriba, muchísimas Gracias. gracias.